clínica de una disfunción neurológica. Cuando hablamos de evidencia clínica, y lo vamos a ver en un momento, vamos a hablar sobre todo sobre trastorno del estado de conciencia, que de alguna manera va a diferenciar en cierto punto a lo que es la meningoencefalitis o meningitis. Sin embargo, la verdad que los síntomas son muy superpuestos y podemos ver prácticamente los mismos síntomas en estas dos entidades. Constituye una infección poco prevalente, pero de alto impacto en la edad pediátrica. Los síntomas de disfunción cerebral diferencian meningitis de encefalitis, pero como les dije hace un momento, prácticamente los síntomas se van a extrapolar y prácticamente vamos a hablar de lo mismo. La infección del sistema nervioso central, si además de ello involucra la médula espinal, estamos hablando de una encefalomielitis. Si es que además hay compromiso de estructuras próximas como las meninges, hablamos de una meningoencefalitis, ¿no? Entonces, todas estas estructuras tan próximas, nos van a dar un cortejo sintomático, la verdad, muy parecido. La presentación clínica básicamente es el cuadro inflamatorio en el sistema nervioso central. Para ello, aparte de la clínica, nos vamos a ayudar también con la serología, también con el estudio del líquido cefalorraquídeo, y en el estudio del líquido cefalorraquídeo veremos de las inmunoglobulinas, como también otros exámenes de detección de ADN de la noxa, en este caso viral. Entonces, tenemos básicamente, o lo que estamos hablando ahora, las causas infecciosas, que pueden ser directas o indirectas, y también hay encefalitis de causas no infecciosas, básicamente es mediados por anticuerpos, que también lo vamos a hablar en un momento. La epidemiología es importante porque de esa manera podemos tener diagnósticos presuntivos que nos pueden llevar al poder solicitar los exámenes correspondientes ya más claros y diagnósticos. Estamos hablando de una epidemiología que en la niñez es alrededor de 5 por 100.000 y que hasta 10 por 100.000 es en menores de 1 año de edad. Estamos hablando en edad pediátrica. En edad adulta también más o menos vamos a tener una referencia de 3 a 5 por cada 100.000 personas. Entonces, en la epidemiología tenemos que ver la época del año, van a haber noxas virales que van a ser más o se van a comportar en las infecciones en verano, por ejemplo, los enterovirus están asociados a ello, la exposición de reservorio, tenemos que ver inclusive hay gérmenes como por ejemplo la malaria que nos puede dar encefalitis, la localización geográfica, los viajes recientes de los pacientes, actividades recreativas ocupacionales, contacto de vectores o animales, también es importante, y lógicamente los programas de vacunación o situación inmunológica previa del paciente. Entonces, actualmente la incidencia ha disminuido lógicamente debido a la vacunación los calendarios de vacunación que se usan en el mundo. Hay disminución significativa pues del sarampión, de la parotiditis, lógicamente polio, ya no hay, varicela zoster, virus de la gripe. Sin embargo, a pesar de tener las posibilidades diagnósticas que tenemos, un gran porcentaje van a ver o va a tener todavía una etiología que va a permanecer desconocida. Se habla de edad pediátrica, los enterovirus son los más frecuentes
o el virus más frecuente como etiología. Sin embargo, en edad adulta vamos a hablar del herpes virus. La identificación del agente etiológico es importante para establecer el pronóstico de la infección, plantear una posible profilaxis a contactos y para el diseño de una política de salud. Bueno, hasta donde se pueda, buscar la etiología, el germen causal del virus es importantísimo. Acá tenemos los agentes etiológicos más comunes. Hablamos de los enterovirus, hablamos de los herpes virus, de los flavivirus, ya en menos proporción de los plamixovirus y otras en menos incidencias. Sin embargo, acá lo que es de la familia del herpes viridae, tenemos al herpes simple 1, el herpes simple 2, la varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus. Sobre todo, el herpes simple 1 en adultos es de una evolución bastante importante, una evolución muy virulenta, y es lo que más encontramos nosotros como etiología en edad adulta. Sin embargo, también cabe resaltar estas noxas que son flavivirus, que también son importantes y están inclusive en adultos en la incidencia en segundo y tercer lugar. Estamos hablando de la encefalitis, por el virus del oeste del Nilo y el San Luis virus, que también son importantes, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, para resumir en una sola palabra, el tema del herpes simple es el más importante en nuestra región. Las vías de diseminación hacia el sistema nervioso central pueden ser, la verdad, básicamente la vía neural. Acá estamos hablando del virus herpes simple y también del virus de la rabia, a través del bulbo olfatorio, herpes virus nuevamente, y de la vía hematógena, enterovirus, citomegalovirus, parotiditis, adenovirus y arbovirus. La neuroinvasividad y el neurotropismo y la neurovirulencia son características de los virus que determinan la patogenicidad del microorganismo. Entonces, viendo la sintomatología o la clínica del paciente, las encefalitis virales pueden presentarse de forma rápidamente evolutivas y letales, o bien como procesos leves. No es una norma la evolución, va a depender mucho de la virulencia y la patogenicidad del virus en que estamos presentes, o al que estamos presenciando, perdón. El diagnóstico principalmente se sospecha con presencia de fiebre asociado a cefalea y alteraciones del nivel de conciencia. Síntomas y signos de disfunción cerebral también establecen criterios diagnósticos en lo que estamos diciendo. O sea, primeramente tenemos que darle importancia a la alteración del nivel de conciencia. Lógicamente también viene la fiebre y la cefalea. Además de ello, tiene que haber signos y síntomas, que estamos viendo acá, que nos va a traducir en una disfunción cerebral. Trastornos de la memoria, una disfunción cognitiva. Trastornos en el comportamiento, básicamente desorientación, alucinaciones, psicosis, agitación y cambios de personalidad. Y también van a haber alteraciones focales, la hemiparesia, la hemianopsia, inclusive disartrias. Y también está catalogado este síntoma de convulsiones, que también va a ser importante en los criterios diagnósticos.
Entonces, acá estamos especificando los síntomas que hemos ahorita hablado, básicamente en personas adultas: desorientación, crisis confusional, alteración de la conducta, del lenguaje, manifestaciones neuropsiquiátricas, convulsiones, como le dijimos hace un momento, signos de focalización, que también es importante, que nos puede llevar a otras posibilidades diagnósticas, e inclusive signos de hipertensión endocraniana, ¿no?, dependiendo del grado inflamatorio del parénquima. La encefalitis infecciosa esporádica que cursa con mayor gravedad es la encefalitis herpética, como le dijimos hace un momento. Y el virus más frecuente es el virus simple 1, bueno, y en neonatos el virus simple tipo 2. Nuevamente estamos recordando los síntomas que hemos nosotros repasado hace un momento. Y esto es importante: se va a manifestar como una encefalitis necrotizante hemorrágica y afecta principalmente a los lóbulos temporal, sobre todo temporales, también frontal, pero mayormente temporal. No tiene distribución estacional, así como sí lo tiene, por ejemplo, otro tipo de virus, ¿no? El estado de conciencia es el punto cardinal de los síntomas de una encefalitis en general, pero sobre todo en el herpes simple. El cambio de personalidad es uno de los hechos llamativos, lo cual denota la predilección que tiene este virus por el lóbulo temporal, además de los demás síntomas que hemos revisado hace un momento. Los enterovirus, que son más frecuentes en neonatos, en edad pediátrica, a diferencia del herpes virus, tiene una distribución estacional en verano. Los signos neurológicos focales son bastante infrecuentes, muy infrecuentes, y la presencia de síntomas generales como tos, diarrea, conjuntivitis, hepalgia, enfermedad mano-pie-boca, exantema mano-pie-boca, pueden estar relacionados con la clínica de este tipo de virus. Sin embargo, tienen un curso benigno y de buen pronóstico, excepto el serotipo 71 y el serotipo de 68, que son serotipos de una clínica que cursa con parálisis flácida, muy similar a la poliomielitis, en ambos tipos de serotipo, en ambos casos de serotipo. Y estos flavivirus, que si bien es cierto no lo podemos identificar acá en nuestra región, en Estados Unidos sí es muy importante la encefalitis por virus de San Luis, es el nombre que lleva, y del Nilo, del oeste del Nilo, ¿no? Que son encefalitis en un 80% asintomáticas, pero cuando van clínica hay disminución del nivel de estado de conciencia, desorientación en el ámbito temporoespacial, que también puede estar asociado a convulsiones, hay parálisis flácidas, desórdenes extrapiramidales, ¿no? Acá hay algunos hallazgos clínicos que de alguna manera pueden ser relacionados con los tipos de virus que estamos nosotros repasando. Síntomas gastrointestinales, enterovirus, muchas veces rash vesicular, herpes simple, varicela, rash mano, pie y boca, Coxsackie, A y B,
Adenopatías, encefalitis por citomegalovirus, por VIH, síntomas respiratorios asociados a enterovirus D68, adenovirus e influenza. Y así básicamente van a tener algún tipo de relación del hallazgo clínico con la orientación diagnóstica a tener en cuenta. Entonces, en el diagnóstico vamos a tener, en consecuencia, la alta sospecha clínica que hemos estado hablando, los datos epidemiológicos que hemos repasado hace un momento, y lo que nos falta hablar un poquito de los hallazgos citoquímicos del virus, tanto en serología normal como en líquido cefalorraquídeo, además de las neuroimágenes, sobre todo en resonancia magnética más que en tomografía, y en el electroencefalograma, que también va a tener su aporte en el diagnóstico de este tipo de virus, de estos tipos de virus que producen encefalitis. Entonces, lógicamente, la sospecha, ante una sospecha de encefalitis, la punción lumbar debe realizarse en todos los pacientes, salvo que haya que descartar una lesión que ocupe espacio en el encéfalo, que ante eso tendremos que solicitar una tomografía, pero en líneas generales tenemos que la primera acción a realizar es el estudio de líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá hay muchos datos. En relación al recuento celular, hay mucha literatura que nos hablan de una pleocitosis que va menos de 1000, otros dicen menos de 500, menos de 200, pero en resumidas cuentas no es una pleocitosis relevante y tiene que ser a predominio linfocitario. Sin embargo, la ausencia de leucocitos no excluye la encefalitis, fundamentalmente en el curso temprano de la infección y en pacientes inmunocomprometidos. Muchas veces iniciamos o realizamos el primer estudio de líquido cefalorraquídeo, la cual no encontramos nosotros cantidad importante de recuento celular, pero a los 3 o 4 días volvemos a hacer la punción lumbar y ya podemos encontrar la celularidad linfocitaria, o de repente en un inicio polimorfos nucleares que después de 72 horas pueden convertirse nuevamente en a predominio linfocitario, que es lo que marca la característica diagnóstica de la encefalitis viral. El aspecto hemorrágico santocrómico que podamos encontrar en el líquido cefalorraquídeo se ha desarrollado, o es porque probablemente se haya desarrollado una encefalitis hemorrágica. También tiene un valor importante al poder nosotros evaluar el estudio de este líquido. La glucorraquia es normal. Si nosotros vemos disminución de la glucosa, pudiéramos pensar más en una encefalitis por algún tema bacteriano. En el tema viral, la verdad que lo que mayormente hemos encontrado es glucorraquia normal, a pesar de estas excepciones. Las proteínas son normales o discretamente aumentadas, eso sí es verdad. Las proteínas podemos encontrarlas aumentadas, que también es una característica en un líquido cefalorraquídeo, en un citoquímico de encefalitis viral. El PCR en la biología molecular es importantísimo, es muy importante, sobre todo en el estudio de encefalitis herpética. La sensibilidad es del 98% y la especificidad del 95%. Alta sospecha, si el paciente tiene alta sospecha con un líquido cefalorraquídeo negativo, habría que repetir el PCR nuevamente al cuarto o quinto día, aún así esté con tratamiento. Es importante esto porque muchas veces
cuando el paciente es inmunocomprometido, cuando la carga viral es mínima, esto suele suceder. La serología también… Ay, caramba. La serología también es importante, pero sobre todo en los flavivirus y en los arbovirus, que acá el PCR no nos va a ayudar de mucho, por lo menos no ha habido mucha sensibilidad con respecto a este tipo de virus, pero sí la serología. El IgG en un recuento posterior al doble del normal nos pudiera ayudar mucho en la posibilidad diagnóstica de etiología de estos tipos de virus, flavivirus o arbovirus. Bien. Dentro de los criterios diagnósticos también, o dentro de los valorando el tema diagnóstico, hablamos de la tomografía computada, que básicamente es para el diagnóstico diferencial de otros problemas encefálicos, ¿no? Abscesos, tumores y otro tipo de problemas que puede ocupar espacio, dar signos de hipertensión y hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, la resonancia es el método de imágenes de elección. Detecta precozmente las lesiones a nivel del parénquima cerebral, inclusive también las lesiones desmielinizantes que podemos encontrar. Es importantísimo la resonancia magnética en el diagnóstico o en los criterios diagnósticos de encefalitis. La biopsia cerebral prácticamente es muy, pero muy poco aplicable, y se pudiera plantear en casos muy graves donde el tratamiento antiviral no hace mayor efecto o hay una mala evolución, ¿no? Una mala evolución del paciente. Compromiso lesional del lóbulo temporal en el 90% de los casos, según la resonancia magnética, lesiones hiperintensas, sobre todo en T2, y en T2 y lógicamente localizados principalmente en lóbulo temporal, pero también se puede ver en lóbulos frontales. Cuando hablamos de electroencefalograma, hablamos principalmente de su sensibilidad, pero no tanto lógicamente de su especificidad, pero la sensibilidad es alta. Es alta cuando nosotros podemos encontrar actividad lenta, usualmente localizada en región temporal, y la presencia de descargas lateralizadas epiliptiformes en el lóbulo temporal. Sensibilidad alta. Dentro de los criterios diagnósticos que ya hemos hablado, hay un criterio mayor y por lo menos deberíamos tener unos 3 criterios menores para hablar de encefalitis probable. Y esto es importante porque con un diagnóstico de encefalitis probable ya pudiéramos empezar el tratamiento. Alteración del estado mental, disminución del nivel de conciencia, letargia, cambios de personalidad en las últimas 24 horas sin causa identificada. Los menores, fiebre como hemos hablado, convulsiones parciales o generalizadas, lógicamente no atribuibles a convulsiones preexistentes, nuevo comienzo o hallazgos focales neurológicos. Los leucocitos, que hemos hablado de la pleocitosis, que deben ser mayores de 5, pero menos de 1000, no es una pleocitosis relevante. Anormalidades del parénquima cerebral en las neuroimágenes, sugestivas de encefalitis,
y lo que hemos hablado, anormalidades en el electroencefalograma, que es consistente en la sospecha de encefalitis y no atribuible a otra causa. Cuando nosotros hablamos para poder comentar sobre criterios diagnósticos para confirmar el diagnóstico, hablamos básicamente acá en la evidencia de microbiológica, histopatológica, serológica en el líquido cefalorraquídeo, IgM, IgG a doble incremento en un control, y también podemos encontrar en algunos virus serología en suero. Lógicamente, también tenemos que hablar sobre el PCR, ¿no? La evidencia histopatológica, microbiológica, serológica y también del ADN del virus. Diagnósticos diferenciales, encefalopatías secundarias, que ha sido hablado bastante en el curso, enfermedades no infecciosas del sistema nervioso central y encefalitis de base autoinmune. Bueno, este es solamente una lámina que hace recordar de las causas autoinmunes de encefalitis. Hablamos de la encefalomielitis diseminada aguda, que no está causada por el virus en sí, pero sí por una reacción antigénica importante, producto de alguna infección pasada. Se dice que pudiera haber una infección de 2 semanas de antigüedad a la aparición de la encefalitis, y también se ha hablado de algunas vacunas relacionadas con las encefalomielitis diseminadas agudas, que, vuelvo a repetir, principalmente son de etiología inmune o autoinmune. Bueno, esto es nuevamente casi lo mismo, pero ante la sospecha de encefalitis herpética, iniciar precozmente el tratamiento empírico con aciclovir, ya que de esto dependerá el pronóstico, la evolución del paciente.